de semiología respiratoria. ¿Ya? Me van a confirmar si se ve bien la pantalla. Ahora sí, ya que hemos visto un poco la anteriores diapositivas, bueno, como estas de aquí, y hemos visto ya un poco la primera parte y hemos visto también parte, tenemos que llevar la mitad, entonces vamos a irnos de complejos así rápido y sencillo, lo más rápido posible para ir avanzando lo más rápido posible. ¿Sí? Entonces, ¿se ve la pantalla? ¿Se ve la Sí, pantalla, sí, no? O se ve un poco borroso, o se ve oscuro. ¿Me confirman si sí, se ve? sí, Ya, ya, perfecto. Vamos a ir iniciando entonces. Bien, les iba diciendo, ¿se acuerdan del anterior? Que hemos hablado ayer sobre el complejo de McKenny-White. S1 profundo en derivación de uno, S profunda en derivación de uno, este, Q profunda también y un poco más ancha, el tamaño mayor a un cuadrito, en D3 y onda T negativa en D3 también, la derivación de 3. Este complejo McKenny-White, ¿en qué patología la podemos observar? A ver, participen, aquí quiero que participen. ¿En qué patología encontramos el complejo de McKenny-White? A ver, participen los que han estado. Ya. El complejo McKenny-White, ¿ya? Lo encontramos en una tromboembolia pulmonar, ¿ya? En una tromboembolia pulmonar, una TEP, tromboembolia pulmonar. ¿Por qué se da este complejo en el complejo McKenny-White en el electrocardiograma? Por una sobrecarga ventricular derecha, ya que ustedes saben que en el trombo que se originó de las venas popliteas, ilíacas y femorales, de esas tres se produjo por una trombosis venosa profunda. Ese trombo migró y se fue por medio de la vena cava inferior hacia la aurícula derecha, llegó al ventrículo derecho y se fue directamente al tronco o arteria pulmonar, obstruyéndome ya sea en la bifurcación o en la rama derecha e izquierda de la arteria pulmonar. ¿Ya? Entonces, si me obstruyó, me va a dar unos signos característicos en la radiografía. Entonces, el complejo McKenny-White, ¿en qué patología lo veíamos? A ver, ¿y qué me representa el complejo McKenny-White? A ver, aquí quiero que vean. Me van a disculpar que la señal está un poco mala aquí, porque me representa una sobrecarga ventricular. ¿Ya? Pero normalmente los pacientes con tromboembolia pulmonar no presentan este complejo. Algunos, ¿ya? Algunos. No siempre. Normalmente se observa una taquicardia de tipo sinusal. Bien, aquí les explicaba sobre la anatomía radiológica. ¿Ya? Cómo se ve una placa radiográfica de tórax del lado posterior anterior y cómo se ve una placa radiográfica de un lado antero-posterior. ¿Ya? Entonces, ambos se ven distintos, aquí en el lado derecho y aquí en el lado izquierdo. Aquí podríamos ver todo lo que es oscuro, ¿ya? Lo que es oscuro. No vamos a hablar mucho de identificar placas, pero sí algo anatómico, por eso es anatomía radiológica. Vamos a ver que todo lo oscuro es radiolúcido y todo lo blanco es radio opaco, como lo ven aquí los huesos, aquí la aorta, las vértebras y el corazón y el diafragma. ¿Ya? Y el diafragma. Entonces, superiormente vamos a identificar aquí la tráquea, que al desviarse me da el signo característico de
desviación oblicua, de forma oblicua las clavículas, pues el póstero anterior, la radiografía. ¿Qué más se observa? Las costillas en su dirección anterior, miren, oblicuas hacia adelante, y hay otras oblicuas hacia atrás, miren. Esas son las costillas posteriores, y estas las oblicuas hacia adelante, las costillas anteriores. Pero más claritas se ven las costillas posteriores, ¿no? Es porque el paciente está inspirando. Si uno encuentra entre 8 a 9 costillas posteriores, es que la placa está bien tomada y fue una buena inspiración que tuvo el paciente al hacerse la placa radiográfica postero-anterior. Encontramos ahí el corazón, el callado aórtico y el diafragma. El diafragma aquí interiormente se observa una burbuja, que es la burbuja gástrica, ya la hemos dicho ayer, que me representa que la radiografía está bien tomada. ¿Qué más? A ver, vemos aquí el corazón, y aquí también vemos la aurícula derecha, la vena cava inferior, la vena cava superior, el cordón aórtico, el bronquio principal derecho, que viene de la tráquea, y los pulmones, ¿no? Los lóbulos pulmonares, derecho, el pulmón derecho y el pulmón izquierdo. Los ilios pulmonares, aquí están, miren, cómo se están subdividiendo, segmentando los ilios pulmonares, ¿no? Entonces, así lo reconocemos con una placa. Así reconocemos bien una placa radiográfica. Bien, les decía que así reconocemos claramente. Y aquí una placa radiográfica antero-posterior, radiopaco, no es más radiopaco. ¿Lo ven? El corazón incluso más agrandado. El diafragma ni se ve el botón gástrico. El botón gástrico no se ve como aquí lo vemos, el botón gástrico, ¿no? Aquí en la parte inferior, en la parte izquierda del hemidiafragma. ¿Ya? Y aquí, miren, no se ve ni siquiera el botón gástrico. Es porque normal, mire, y las escápulas se ven anteriores, mire, invadiendo el lóbulo, ¿no? Es porque esta placa radiográfica antero-posterior se hace en pacientes que no pueden levantarse o estar de pie o no pueden contribuir a la toma de la radiografía. Y las clavículas, miren, se ven horizontales, cosa que las clavículas aquí se ven horizontales, cosa que en la radiografía posterior, cosa que en la Hola, buenas radiografía noches, ¿me posterior anterior se escuchas? ve oblicua a las clavículas. Hola, Oli. Hola, hola, ¿se escucha bien el audio? No, te cuento que se está entrecortando. No sé si es lo mío o el tuyo. A ver, fíjate tu señal. Está empezando a llover fuerte y como que no, está empezando a llover y aquí la señal es por donde vivo es súper lejos y pues no alcanza bien la señal. ¿Ya? Bueno, igual vamos a tratar de escucharte. Todo Entonces, bien. digamos que las clavículas, ya, a ver. Vamos a continuar. ¿Ya se escucha mejor? Me confirma si se escucha bien. Ya, vamos a continuar. Entonces, aquí lo primordial, bueno, para mí lo que más me sirve para identificar una placa radiográfica posterior anterior es ver las clavículas. Son oblicuas o si son horizontales. Si son oblicuas, dime. Ah, ya. Espérame,
Sí, voy a tener que salirme y volver a cargar. Ya, brinda. Hola. Sí, se escucha, Rola. Ya, belleza. Van a escuchar la señal que está muy horrible. ¿Qué será? ¿Y eso qué es de noche? Bien. A ver, entonces les decía, para yo identificar una placa póster o anterior, tengo que ver bien las clavículas. Si son horizontales, no es póster o anterior. Pero si son oblicuas las clavículas, miren. O sea, Rola, si las clavículas están frontales, significa que, o sea, el paciente está en una posición frontal, como si nos estuviera viendo. ¿A eso te refieres? ¿O como? No, le toman, está de pie el paciente y adelante está una placa. Entonces, por detrás, entonces, si son oblicuos, póster o anterior, los rayos X, y lo pasan, por eso le dicen que es de posterior, o sea, desde la espalda hacia adelante. ¿Cómo dijiste? ¿Puedes repetir, por Los rayos favor? X vienen de atrás hacia adelante, por eso le dicen que es una radiografía anatómica. Y inspirando, tiene que inspirar para tomarse la radiografía. Y aquí en este caso el paciente está acostado y la radiografía por eso, y los rayos X me lo van a, y los rayos X se van a pasar de una manera anterior y los rayos X pasan de anterior a posterior. Y es un paciente que está echado y no contribuye a la toma de la radiografía. Ya no aparece la pantalla.
Pero la no se escucha nada. Ay, muy mala. Bueno, ¿se escucha? ¿Me confirman si se escucha? Ahorita sí se escuchó, pero un poco bajo. Si se ve, digo. La pantalla sí se ve, Rolando. Y más la pantalla, digo, la señal, aquí está lloviendo y así se está poniendo. Y a ver, vamos a contar que en esta parte el paciente no va a poder contribuir a la radiografía y por ende va a ser una radiografía de tipo antero-posterior, más opaco, más radiopaco, porque el paciente va a estar echado, ya sea por una insuficiencia cardíaca, etcétera, etcétera, por diversas patologías que impidan que el paciente se levante. Y como la ven las clavículas, más horizontal. Vamos a continuar. Y aquí el famoso signo de menisco. Aquí miren que se observa como un menisco que va hacia abajo, ¿no? No se tiene que confundir con las costillas. Ya normalmente este signo se aparece en los derrames pleurales, ya sean del lado izquierdo o del lado derecho. Ya, van hacia abajo, siempre, siempre están en el lado inferior de los pulmones porque por la, ya sea obviamente por el peso que tiene, ¿no? Por la gravedad, por el peso de la gravedad se van hacia abajo, los líquidos se van hacia abajo por el peso de la gravedad, entonces es un derrame pleural. Y claro, el signo del. Bien, ya hemos visto esto, hemos visto todo esto, ya hemos visto también estas placas radiográficas, ya hemos visto estas diapos, y nos hemos quedado ayer en cianosis. Hay un montón de diapos más, así que vamos a tratar de terminarlo hoy. ¿Ya? Entonces, la cianosis, ¿qué es? ¿Qué creen ustedes? ¿Es un signo o es un síntoma? ¿Qué creen ustedes que es la cianosis? ¿Signo? Ya el signo, sí, la cianosis es un signo, es una decoloración de la piel, una decoloración azulada que va a tener la piel, ¿no? Ya sea en las partes distales como en el síndrome de Raynaud, ¿no? O el fenómeno de Raynaud. Ya me va a dar típico estos signos de cianosis a nivel periférico. ¿Ya? Entonces, ¿por qué puede ser producida una cianosis? Nosotros sabemos que es una decoloración azulada de la piel. Entonces, esta cianosis puede ser producida por un bloqueo alveolo capilar en las fibrosis pulmonares difusas, ya que es refractario en la fibrosis pulmonar difusa, ¿no? Entonces, por un bloqueo alveolo capilar, o sea, en contacto con el alveolo y el capilar para la difusión de oxígeno, entonces no va a haber hematosis en estos espacios, porque hay fibrosis pulmonar. Entonces, si es difusa, o sea, todo el pulmón, es imposible que haya un buen intercambio de gases. Entonces, obviamente, la hemoglobina no se va a oxigenar y va a tener esta coloración azulada de la piel. ¿Ya? Se ve más en las porciones distales del cuerpo. Ahora, la segunda causa de cianosis es la disminución de la tensión de oxígeno alveolar. Lo podemos observar en el asma, en el enfisema y en la atelectasia. Es increíble ver la disminución de la tensión de oxígeno, porque en el asma va a estar restringido la expiración, o sea, va a ser dificultada. Digamos, es fácil la inspiración, pero es dificultoso la, la expiración.
¿Por qué? Porque hay una disminución de la tensión del oxígeno alveolar. Entonces, esa disminución va a dificultar de que el aire se bote hacia afuera, se expire. Pero va a ser una fácil inspiración. Entonces, porque hay una disminución de la tensión alveolar del oxígeno en el asma y en el enfisema, y eso me puede producir una cianosis de tipo periférico. Cuando existe un territorio pulmonar sin ventilación, por ejemplo, podemos hablar un poco de un territorio pulmonar sin ventilación, por ejemplo, en los cortocircuitos, por ejemplo, en una comunicación interventricular, ¿ya? Una comunicación interventricular, tanto la sangre oxigenada como la sangre desoxigenada se van a mezclar del ventrículo derecho como del ventrículo izquierdo, eso produciéndome un cortocircuito de derecha a izquierda. Entonces, ese cortocircuito que me va a producir por haber una comunicación de la sangre venosa con la arterial, me puede producir también una cianosis, como lo podemos ver en la tetralogía de Fallot. En la tetralogía de Fallot, un cortocircuito de mezcla. ¿Ya? También cuando existe un territorio pulmonar sin ventilación, por ejemplo en los secuestros pulmonares masivos, ya vamos a ver. En cambio persiste la circulación. Entonces, por conservar Shunt. Miren, aquí podemos ver, hay buena irrigación en esta parte, miren, al lado izquierdo. ¿Ya? Se conserva la irrigación del alveolo, pero el alveolo, mire, está colapsado. Ahí está, mire, el alveolo colapsado. Y mira aquí la sangre, va a haber irrigación, pero va a haber unos alveolos colapsados. Entonces, va a persistir la circulación, la irrigación, pero no va a persistir el intercambio gaseoso en estos alveolos que están colapsados. ¿Ya? Eso se le llama ya cuando están los alveolos colapsados, se colapsan en los enfisemas, podemos ver, cuando hay un cortocircuito. O atelectasias cuando se colapsan, ¿ya? Un colapso pulmonar. Entonces, estas son las cuatro. La tos, hay tos seca, que es característica de la bronquitis catarral simple, en la pleuritis y la tos ferina. Es característica una tos seca que tenga, que te tosiendo nomás, una tos seca, tos ferina, ¿no? Una tos húmeda se convierte en productiva cuando hay expectoración. Ojo, solamente cuando hay expectoración. Puede ser causada por tuberculosis, puede ser causado por un infarto pulmonar, o puede ser con infarto, etcétera, etcétera, ¿no? Hay varias causas de una expectoración. Tos apagada o de senil, normalmente en pacientes añosos, por pareja en las musculaturas respiratorias, una tos apagada. Y así, bien seca, ¿no? Apagada. Tos contenida, dolorosa, esa tos que a veces uno tiene, entonces si le duele las cuerdas vocales, seca y breve, a causa del dolor y propia de la irritación pleural. Puede ser característico de tos contenida de una irritación pleural. Tos emetizante. Una tos emetizante viene con M. El emesis, o sea, vómito, ¿dónde se encuentran los centros del vómito? ¿En qué estructura anatómica específicamente? ¿Anterior o posterior de esa estructura anatómica? ¿Ustedes qué creen? A ver, participen aquí. Quiero que participen. ¿En dónde encontramos el centro del vómito?
centro del vómito, ¿en qué estructura anatómica? Hola, hola, ¿se escucha? Sí. ¿Puedes repetirlo? Ahora no se escucha. Ya, ¿dónde se encuentra el centro del vómito? ¿En qué estructura anatómica? Si es anterior, lateral, posterior, superior, inferior. ¿En qué estructura anatómica se encuentra el centro del vómito? En la formación reticular. Pero ¿en qué parte? ¿En qué estructura anatómica? Vuelvo al raquidio. Es en el bulbo raquídeo, ahí se encuentra. Entonces estas señales de tos, que están en el centro toxígeno, que se encuentra igual, van a alcanzar tanto los centros del vómito del bulbo raquídeo. Entonces eso me va a producir una tos emetizante, tos con vómito. Y la tos acoplada, que es propia de la tos febril, ¿ya? Similar a la sepsis, que igual es, ¿no?, relacionada con la tos febril. Y orígenes de las crisis toxígenas, que igual está en el libro. Y ahí hay que aprenderse los guiones. Entonces, ¿qué enfermedades o qué patologías me pueden producir una crisis toxígena? Una sinusitis, que es inflamación de los senos paranasales, una faringoamigdalitis, una laringitis aguda, la tosferina, la traqueobronquitis y el cáncer broncógeno del pulmón. Las fístulas esófago-traqueobronquiales, imagínense unas fístulas que tengan comunicación del esófago con la tráquea. Y las broncorreas, que es la excesiva producción de pacientes, por eso le dicen pacientes broncorreicos, porque producen una gran cantidad de esputos. Pacientes dicen broncorrea. Sí. Vamos a ver la expectoración. ¿Ya? Aquí creo que todos vean muy bien esta parte sobre la expectoración. ¿Ya? Vamos a hablar sobre la expectoración. ¿Ustedes creen que la expectoración es un signo o es un síntoma? ¿Qué creen? Síntoma. Es un síntoma, la expectoración, que uno bote un esputo. Sí, yo creo que sí es síntoma, ¿verdad? ¿O estoy mal? A ver qué dicen los demás. ¿Están de acuerdo que es un síntoma? A ver los demás qué dicen. ¿Están de acuerdo que sea un síntoma? A ver, como el libro diga. Sí, es un síntoma, un signo. Aquí se trata de participar. ¿Qué dicen ustedes? ¿La expectoración es un signo o es un síntoma? Es que la anterior, en mi clase de la auxiliar de semiología, nos dijo así que los vómitos y expectoraciones era síntoma, ya que no se podía medir, no, el doctor no Creo podía que verlo. sí. Los demás qué dicen. ¿La expectoración es un signo
Sí, es síntoma. La pantalla. Hola. ¿Se ve bien la pantalla? Está cargando todavía. No, no se ve ahorita. No se ve tan... ¿Ahora sí se ve? ¿Ahora sí se ve la pantalla? Sí, ¿Me ahora sí. confirma? Sí, se ve, Rolando. ¿Se escucha el audio? Sí, ¿Me confirma si se escucha bien el audio? ¿Qué pasa? Que está muy raro el internet. se Bueno, escucha un poco bajo, pero se escucha. ya. A ver, voy a hablar un poco más fuerte. ¿Ya? Bien, entonces, la expectoración es un síntoma. ¿Ya? Muy bien. Los exámenes, una expectoración se puede verse siempre en el asma, en el enfisema, en la tromboembolia pulmonar, en distintas patologías. Es un síntoma. Como les iba diciendo, la expectoración es un síntoma.
mi modo checo creo que no se va a poder porque está muy alterada la señal. A ver si es que podemos hacerlo de manera presencial, mejor. Así ya no hay ninguna intervención ni ninguna alteración de la señal. Mejor es de manera presencial ahí con la que estoy presentando. ¿Sí? Porque aquí de manera virtual, como que cuando yo cargo la pantalla, ya se empieza a limpiar más que todo, porque está lloviendo. ¿Ya? Entonces vamos a tener que posponerlo. Yo les voy a avisar cuándo más o menos lo vamos a dar de manera... No, mañana tengo que dar igual para los de anatomía y se va a estar cargado el día de mañana, así que vamos, Dios mediante, les voy a avisar en el grupo cuándo lo hacemos de manera presencial todo esto, porque en virtual como que igual ya estoy bien en anatomía, ya pasa que el internet aquí está muy mal, está una fregada. Vamos a hacer a ver un último intento si es que da o no da, porque ahorita me está sonriendo bien bonito el internet. Ya, a ver, sí, parece que ya me está sonriendo justo cuando quiero terminar, ¿no? A ver este internet. Bien, a ver, entonces vamos a continuar hasta donde llegue. ¿Ya? La expectoración decía un síntoma que se ve frecuentemente en el asma, en enfisema, en una tromboembolia pulmonar con infarto, ¿ya? Los exámenes en los esputos, lo que se puede ver en una expectoración tipo productiva, puede ser, podemos evaluar lo siguiente en el examen de esputo, cuando le pedimos al paciente. ¿Ya? Normalmente se le pide para una tuberculosis. ¿Ya? Se puede ver se puede estudiar distintos aspectos a nivel del esputo, el color, la viscosidad, el olor, el sabor y el aire incluido en el esputo. Eso es muy importante. ¿Por qué? Ahorita vamos a ver, no nos emocionemos, vámonos al primero. ¿Ya? Aquí quiero que todos participen, todos entre compañeros. ¿Ya? El color. Vamos a ver que en la expectoración el color puede ser blanco o ligeramente amarillo en bronquitis aguda. Aquí tenemos un claro ejemplo, miren aquí la pantalla en la parte superior izquierda, miren cómo se ve el esputo blanco y ligeramente amarillento. Miren con algunas Lola, no tachitas. se ve la pantalla. Interrumpa. Qué buena. A ver. Está dando bien internet y no se ve la pantalla. Raro esta computadora. Voy a tener que botar. Ya. Se escucha bien, pero la pantalla nomás no se ve. ¿Ahora se ve o no? Sí, ahora sí. Sí. Bien, les decía que se tenía que evaluar siempre el color, la viscosidad, el olor, el sabor y el aire incluido en el esputo, en la prueba de esputo. ¿Ya? Vamos a ver ahora su color. Aquí quiero que todos participen. Si es blanco ligeramente amarillento en las bronquitis crónicas. ¿Ya? Y aquí hay un ejemplo claro de una bronquitis. Miren cómo se ve la flecha. Amarillenta, blanca. ¿No es verdad? Miren, ligeramente amarillento y blanca, ligeramente amarillento. Esto se ve en las bronquitis agudas. Ahora, y amarillo verdoso en las bronquitis crónicas. Lo podemos ver aquí en la parte inferior, miren, inferior izquierda, en la parte inferior izquierda, miren cómo vemos amarillo y ligeramente verdoso, ¿no? Este es en las bronquitis crónicas y está en las bronquitis agudas. Esos son los esputos, entonces, de acuerdo a su color, los podemos identificar. Y si tienen, miren, burbujitas de aire, es porque estos esputos vinieron de bronquios finos, o sea, de los bronquiolos exactamente, de bronquios muy finos, bronquios segmentarios, etcétera, de bronquios muy finos, y por eso tiene estas burbujitas de aire. Eso nos representa, si vemos nosotros en el esputo burbujitas de aire, quiere decir que ese esputo provino, o el problema provino de lo más profundo de los bronquios, ya de los bronquios más finos, anótenlo, de los bronquios más finos, de los bronquios más finos, bien lo que es el esputo amarillo verdoso. O puede ser con burbujitas de aire en la bronquitis crónica. ¿Ya? Con burbujitas de aire si proviene de bronquios finos. ¿Ya? La viscosidad, no, vamos a ir en color.
Rojo claro en el edema agudo de pulmón. Miren, aquí está. Rojo, blanco, aquí abajo, miren en la parte inferior central. Rojo, un poco blanquecino, ¿no? También se llama el esputo seroso de una embolia o tromboembolia pulmonar. ¿Ya? Ahí está, mire. Digo, en el edema agudo de pulmón, estaba confundido. En el edema agudo de pulmón podemos ver una espectroración, aquí una espectroración de tipo eh, rojizo, ¿ya? Y un poco blanquecino, pero rojo claro, como dice en su imagen, ¿no? Rojo claro. Va a estar ahí un poco rojo y también se llama esputo seroso. Y aquí, achocolatado cuando hay un acceso a mediano y se fistula hacia un bronquio. Entonces ese acceso también me puede provocar una vómita o un tipo de expectoración, ¿ya? De tipo achocolatado, como lo vemos aquí en la imagen superior derecha. Miren cómo hay unas porciones, en realidad es más oscuro, más achocolatado que esto, ¿ya? Es un absceso pulmonar. Miren ese esputo que provino, está con burbujas, entonces provino de bronquios muy finos, o sea, incluso cerca del parénquima pulmonar, incluso ya invadiendo los parénquimas pulmonares. Y es por eso que se ven con burbujitas. ¿Ya? Entonces, el otro es en las infecciones por Serratia merced. Produce esputos rosados pseudohemáticos. Aquí lo podemos ver con un esputo rosado pseudohemático. Pseudo lo dicen porque no principalmente va a provenir de las vías, digamos, respiratorias, ¿no? Simplemente por su característica que tiene esta Serratia merced de producir esos tipos de esputos de ese color, pseudohemáticos, ¿no? De hemoptisis, ¿ya? Son pseudohemáticos, o sea, son falsos, no provienen de estas vías, sino que ahí se van a formar de ese color, pseudohemático. Es característico de la Serratia merced. Ahora su viscosidad con fibras mucoproteínicas o mucopolisacáridas neutras y ácidas oxirribonucleicas presentes en la inflamación. Es viscosa porque, bueno, esto se puede ver en cualquiera de estas bronquitis, ¿no? Y el sabor también, ¿quién no va a querer probar, no? ¿Quién va a querer probar un esputo, no? No está loco, ¿no? Pero igual hay algunos que deben hacerlo, ¿no? Por tecnología. El esputo del catarro bronquial simple y el quiste hiatídico no supurado es salado. O sea, tanto el quiste hiatídico como el catarro bronquial es salado, su esputo. Y de sabor amargo en procesos hepáticos fistulados a bronquios, o sea, en abscesos hepáticos que producen un esputo achocolatado, el sabor es amargo. Este esputo entonces achocolatado va a ser de tipo amargo, más achocolatado en realidad. Este no está. Y aquí miren que me está olvidando en jalea de Rosella, el esputo en jalea de Rosella frecuente en el tumor bronquial, ¿ya? En los tumores bronquiales. Este tipo en forma de jalea de Rosella, miren bien rojizo, se ve frecuente en la expectoración de tipo bronquial, en tumores bronquiales. Bien, a ver qué más. El olor también si es fétido en la gangrena de pulmón y como queso envejecido en esputos de bronquiectasias y vómicas. ¿Ya? Entonces en vómicas se puede ver como una forma de queso, así como pus, ¿no? O sea, ya vamos a ver vómicas. El aire incluido en los esputos. Y si el aire, este es el quinto paso y uno de los más importantes, el aire incluido en los esputos. Si es abundante el aire con burbujitas, es porque este procede de bronquios muy finos. Entonces espero que haya quedado claro hasta aquí. Miren, hay los distintos tipos de esputos, ahí para que le puedan sacar una fotito. Interesante, color rojo, en jalea de grosella, chocolatado y pseudohemáticos que producen Serratia merced. No, en realidad son hemópticos, como para hemoptisis, no. Son pseudohemáticos. ¿Ya? Continuamos. Y aquí, miren, se ve una característica en la parte izquierda, la diferencia de un esputo herrumbroso izquierdo y una hemoptisis reciente derecha. Miren cómo este tiene hartas burbujitas, una hemoptisis. Ya, el esputo herrumbroso, de aquí de la parte izquierda, procede de un paciente con neumonía, que le afecta al parénquima pulmonar. Mientras que la hemoptisis es un paciente con carcinoma de células pequeñas, en este caso de una hemoptisis. Yo les podría decir que la hemoptisis puede ser un tipo de jalea
inflamación, con jaleo de grosella, puede provenir de un cáncer o de un cáncer bronquial. En este caso es un carcinoma de células pequeñas, un meningitis de este tipo, miren, con hartas burbujas. Y aquí no tiene muchas, ¿no? Pero en este caso aquí, en la parte derecha, sí tiene, mira, altas cantidades de burbujitas porque provino de bronquios muy finos. Exactamente un carcinoma de células pequeñas. No es característico, se puede pensar de otras, digamos, de otras patologías, pero tomarlo en cuenta en el grupo. Si vemos de esta forma, hay que tomar en cuenta que no sea un cáncer de células pequeñas. Bien, estábamos hablando de un tipo de edema agudo de pulmón. Les dije que, ¿qué tipo de esputo tenía un edema agudo de pulmón? ¿Qué tipo de esputo? ¿Cómo se describía? ¿De qué color? Aquí quiero que Rojo claro. rojo claro, ¿no es? O también llamado esputo seroso. Miren, aquí vemos una característica de un edema agudo de pulmón cardiogénico. ¿Cómo puedo saber que es cardiogénico? Porque hay cardiomegalia. Y ahí, si no es edema agudo de pulmón cardiogénico, puede ser otras causas, no va a haber pues una cardiomegalia. En este caso sí hay cardiomegalia. Entonces yo digo que es un edema agudo de pulmón cardiogénico, porque hay una cardiomegalia. Miren, el índice cardiotorácico está muy elevado. Está muy disminuido el índice cardiotorácico. Entonces, miren, hay un límite pequeño aquí, entonces el corazón está súper agrandado. Más lo veo que está agrandado el ventrículo izquierdo, miren esta parte, ¿no? Está mucho más agrandado que el derecho. Entonces, aquí vemos un signo muy claro. A ver, ¿quién se lo sabe ese signo? A ver, que ha estudiado un poco sobre esto. ¿Qué signo vemos aquí? Esta en forma de cuernito. ¿Cómo? ¿Qué signo vemos aquí? Yo sé, Jimmy, que vos sabés. A ver, ¿qué signo vemos aquí? A ver, el signo de la mariposa en el edema agudo de pulmón. Miren, no vemos el signo de Parodi, que es una desviación traqueal, no lo vemos aquí. Pero sí vemos el signo de la mariposa. Miren qué belleza. Rolando, ¿No? eh, Dime. ¿el signo de la mariposa es propio del edema de pulmón? Sí, es el más común. Ya en fibrosis intersticial tiene un patrón más extendido. ¿Ya? Y en vidrio miren los hilios bien edematosos. ¿No ves? Bien edematosos. Entonces aquí está el clásico signo de la mariposa, que es el clásico del edema agudo de pulmón. Ahora, ¿qué más vemos? Las líneas de Kerley. Las líneas beta de Kerley, miren cómo se ven. Aquí unas líneas, no sé si ven ustedes, a ver, acerquen con su celular o su computadora, miren unas líneas aquí extrañas, ¿saben? Horizontales. Líneas horizontales o líneas B de Kerley, se les dice. ¿Ya? Son líneas características de un edema agudo de pulmón, aunque también se pueden ver en otras patologías. No es característico, pero es una de las características, pero no es específico. Las líneas B de Kerley, mire que son horizontales, se deben a una dilatación de los septum interlobulillares. ¿Ya? Entonces, mira, aquí hay unas líneas pequeñas sobrepasando aquí las costillas, yendo hacia más allá del parénquima pulmonar. Entonces, o sobre el parénquima pulmonar, miren, entonces incluso sobrepasa algunas costillas, mire, la sobrepasa su translucidez. Entonces, aquí vemos las líneas B de Kerley, horizontales. También hay líneas A que son oblicuas, que lo podemos ver mayormente en la parte superior en el edema agudo de pulmón, mire. Son signos radiológicos específicos. No, bueno, inespecíficos, porque se pueden ver en otras patologías también. En este caso estamos viendo en el edema agudo de pulmón. Se ve más común. Si ustedes ven el signo de la mariposa, cardiomegalia. Si ustedes ven el signo de la mariposa, cardiomegalia, líneas B y líneas A de Kerley, entonces estamos ante un diagnóstico radiológico de un edema agudo de pulmón. Entonces, ¿cómo eran las líneas A? ¿Cómo tenían su forma? Las líneas A de Kerley, que se encuentran superiormente, ¿cómo eran? ¿Eran verticales, horizontales?
frontales, ¿cómo? Eran las líneas A de Kerley, ¿cómo eran? Largas, finas, Ya, son oblicuas. ¿Ya? Las líneas oblicuas. A, oblicuas, las ¿Y líneas no eran A. las B? Las del B, que están aquí abajo, estoy señalando, esas son rectilíneas. ¿Ya? Ok, ok. Y las líneas A de Kerley son oblicuas. ¿Sí? Perfecto. Vamos, ¿continuamos o tienen alguna pregunta hasta este punto? ¿Sí? Continuamos. Vómica. Vamos a ver qué es una vómica. A ver, ustedes que han estudiado, yo sé que han estudiado una parte de esto. ¿Qué es una vómica? La vómica es cuando hay vómito excesivo, tan excesivo que llega a ser espeso o Ya. algo así. Es una expulsión brusca, masiva, de pus o líquido proveniente de la vía aérea. Concepto más corto, ¿no? Entonces Sí. es una vómica. La vómica puede originarse de distintos lugares. ¿Ya? Orígenes de la vómica. Vamos a ver primero el origen de las vómicas y luego su división. El origen de las vómicas puede ser torácica o extratorácica. Entre ellas tenemos el absceso o quiste pulmonar, el empiema esquistado y el absceso hepático. ¿Por qué el absceso hepático me puede producir vómica si se encuentra por debajo del hemidiafragma derecho? ¿Qué creen ustedes? ¿Por qué el absceso hepático me puede producir una vómica si no tiene comunicación con el pulmón? ¿Por qué? Participen, participen. ¿Mm? ¿Por qué el absceso hepático Porque llega a tener una inflamación me en el produce hígado. vómicas y en realidad se encuentra por debajo del pulmón, o sea, por el absceso hepático me puede producir una vómica ya en la vía aérea por una fístula. Eso no tengo bien. Por una fístula, ¿ya? Eso anótenlo bien. Por una fístula, ¿ya? Por una fístula que se va a comunicar con los bronquios o con el parénquima pulmonar, ¿ya? El absceso hepático que fue producido, ¿ya? Que fue producido comúnmente por la entamoeba se produjo este absceso y se fistuló hacia la vía aérea, atravesando se inflamó y atravesó el diafragma, que le causó un dolor tremendo, asegura el paciente, y le fistuló hacia el pulmón derecho, e hizo que vaya por la vía aérea superior y produzca una vómita. Y así es como se comunica tanto el hígado como el pulmón, provocando por una fístula. ¿Ya? Entonces, estos tres orígenes de la vómica, sépaselo bien: absceso hepático, quiste pulmonar, empiema enquistado y absceso hepático. Ahora, la vómica puede ser de dos tipos: una vómica, la propiamente dicha, y la pseudovómica. La vómica es de aspecto como puré, homogéneo, con disminución de la temperatura que vuelve a ascender a medida que se forma otra vez el absceso o el compuso. También llamado fiebre de retención, porque miren, aquí en esta tomografía, al lado izquierdo inferior, ahí se ve, miren, un absceso pulmonar,
característico con anillo circunscrito y edema circulante. ¿Ya? Y en el centro, mire, está el entonces va a disminuir su fiebre, en otras palabras, porque va a al botar ese pus por la vía aérea, por la boca, va a ir disminuyendo su fiebre, porque lo está botando. Por eso se le llama fiebre de retención. Esa es su característica de una vómica. Ahora, de la pseudovómica es el aumento de la expectoración, no de acceso, sino de expectoración en pacientes broncorreicos y bronquiectásicos. ¿Qué es broncorreico? Hace rato les dije, ¿qué es una broncorrea? Pacientes broncorreicos. ¿Qué presentan estos pacientes? Un aumento, los broncorreicos presentan un aumento de producción de esputo. Eso es un paciente broncorreico. Harto moco, harta flema va a tener el paciente. Por eso le dicen pacientes broncorreicos. Pero eso no es una vómica, simplemente es por un aumento de moco en la vía aérea. Aumento de esputo. También llamado fiebre de secreción. Aunque estos normalmente no tienen fiebre, pero se les considera pseudovómica. Bien, ahí está, miren, aquí está una radiografía de tórax clásica, donde observamos aquí una lesión a nivel del lóbulo medio del pulmón derecho, con un absceso con anillo circunscrito y edema circular, propio de un absceso. También en los abscesos cerebrales lo mismo, anillo circunscrito y edema circular. Lo mismo aquí, anillo circunscrito y edema circular. ¿Se entiende hasta aquí? ¿O tienen alguna pregunta, algo que aportar? ¿O continuamos? Rolando, una preguntita, disculpa. Dime, dime. Dijiste que broncorreico es el aumento de la producción de, de la expectoración o de los mocos, que no te escuché bien. El aumento Ah, de la del moco. producción. Sí, Ah, el ya, moco. ya, ya. Muchas Eso es gracias. de Ya. nada. Ese es un paciente broncorreico. Bronco, a nivel de los bronquios. Reicos, de moco, de moco, flema, etcétera, etcétera. Y bronquiectásicos es por un colapso de los grandes broncos. Ellos igual pueden producir una pseudobomba. ¿Ya? ¿Continuamos? ¿O qué dudas tienen en esta placa? Sus costillas son muy hacia abajo. Yo, Rola, a ver, si tuviéramos a esta placa, si ¿cómo podríamos identificar si es un paciente que está supino o prono? ¿Cómo podría identificar? Pues ¿Por si las está, clavículas? sí, por las clavículas en una radiografía póstero anterior, como les dije al principio. Normalmente estos pacientes están parados. Y si uno paciente Sí. está echado, no se va a observar bien, pues. Pero sí una gran condensación. Aquí no tenía una imagen de esta, así con un paciente echado. Y donde esto se ve más condensado, En- pero se observa, se observa. y en esta foto el paciente estaría tipo supino. Está parado. El Ya. bípede está, ¿ya? Es una placa frontal, ¿no ve? Póstero anterior se nombra en terminología médica. Ah, ya, ok, ok. Póstero Gracias. anterior, ¿ya? De nada. Una radiografía póstero anterior porque los rayos X vinieron de atrás hacia adelante. Y las clavículas son oblicuas y mis clápulas hacia atrás, entonces yo digo ahí que es una, y de paso se observa burbuja gástrica, a ver, no se observa. Pero igual se debe observar, pero que debe estar más abajo, lo he cortado. Y entonces yo digo que es una placa póstero anterior. ¿Ya? Si fuera anterior posterior, las clavículas se ven horizontales. Eso márquenlo, ya no tenemos. ¿Ya? ¿Continuamos? Sí, cuando es anteroposterior también se ve más alejado, ¿no? No se ve Sí, sí, tan se ve claro. más ahí. Y las clavículas más horizontales, las escápulas que invaden Sí, el lóbulo pulmonar, etcétera, etcétera. Y el corazón se ve mucho más grande y no hay burbuja gástrica.
Así se reconoce una placa anteroposterior. ¿Ya? ¿Continuamos? Sí, Ya, ahí está. Hemoptisis. Vamos a ver qué es la hemoptisis. ¿Qué es la hemoptisis? Es la expulsión de sangre que procede de las vías respiratorias o del pulmón. ¿Es un signo o es un síntoma? ¿Es un signo o es un síntoma la hemoptisis? A ver. Sangre. sí, no. Expulsión de sangre procedente de las vías respiratorias o del pulmón. Pueden provenir de las vías respiratorias o del pulmón, ¿ya? O del parénquima pulmonar. Se valoran para el diagnóstico dos signos. La hemorragia produce carraspeo y tos, porque todo paciente con hemoptisis va a sentir un carraspeo, un rascado aquí por su garganta y va a provocar una tos. La hemorragia procede de carraspeo y tos. ¿Ya? ¿Qué es carraspeo? ¿Cómo es eso, Rola? Es un Hemorragia punto que clave. produce carraspeo. Carraspeo. Para eso, evaluar esta presencia para decir que sí es hemoptisis. ¿Ya? Ahora, la sangre es clara y rutilante, porque si viene con comida, si viene oscura, en realidad es una hematemesis y no es una hemoptisis. Entonces, una hemoptisis es la expulsión de sangre proveniente de las vías respiratorias o del pulmón, en la que la sangre es clara, es rutilante, brillosa y con burbujas de aire espumosas. Esa es una de las características de la hemoptisis. ¿Ya? Sangre clara, rutilante, brillosa y con burbujas de aire, porque provenía de la vía aérea. ¿Ya? Bronquios muy finos. De bronquios muy finos. Ahora, el lugar de origen de la hemoptisis puede ser laringio, aunque normalmente no sangra mucho, ¿ya? O puede ser confundido por un carcinoma laringio, pero la pérdida de sangre suele ser escasa. ¿Ya? Se observa en pacientes sanas con tuberculosas ulceradas, etcétera, 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 ¿ya? No se le puede decir tanto que proviene de aquí de una hemoptisis, porque el laringio no va a sangrar mucho. Una pequeña sangrecita va a tener. Ahora de la tráquea y los grandes bronquios sí sangran con facilidad. Y se observa en tumores benignos o malignos. Y si proviene de la hemoptisis del pulmón, contiene una enorme cantidad de capilares y hemorragias copiosas, ya sea como en la tuberculosis, quiste hiatídico, donde se puede observar el signo del camalote. Anoten esto. Quiste hiatídico igual signo del camalote. Abscesos pulmonares con anillo circunscrito y edema circulante. Son las dos características de un absceso pulmonar. Y las neumonías con condensaciones y a la auscultación se escuchan los crépitos. ¿Dudas que tengan hasta este punto? ¿Alguna pregunta o algo que quieran aportar? El pH de hemoptisis es alcalino y de hematemesis ácida. Es igual, ¿te acuerdas que mencionó el auxiliar en práctica? Claro, la hematemesis. Claro, la hematemesis normalmente viene por la vía, ya no por la vía respiratoria, sino por la vía del esófago, del tubo digestivo, de la vías altas, ¿no? Del tubo digestivo. Sí, es ácida. Ahí ya es la hemoptisis. La nariz, etcétera. Aneurisma de Ramusel y el quiste hiatídico. Estas placas son muy hermosas. Si quieres, aquí una fotito. Ahí
ahí recuerdo. Vamos a hablar sobre la hemoptoso. Entonces, ¿cómo va a ser? Tallas copiosas junto con cantidades enormes de capital. Hemorragia suele repetirse hasta provocar anemia, imagínense, hasta provocar anemia. Uno puede estar con hemoptisis en la tuberculosis pulmonar. Entonces, miren que eso me puede producir anemia. Normalmente los tuberculosos son flaquitos. Y miren cómo se observa el famoso foco de Kohn. El famoso foco de Kohn, que se observa normalmente en el pulmón derecho, en su lóbulo superior, en el apex o en el ápice, o en el vértice del pulmón derecho. Ahí se observa el famoso foco de Kohn, el foco de Kohn, donde es el anillo, donde va a formar un anillo tuberculoso, clasificado en la tuberculosis primaria. ¿Ya? El foco de Kohn en la tuberculosis. Aquí si encontramos aquí un tipo absceso, mire, similar a un absceso, ¿no? Con anillo y edema circunflejo. En este caso es por tuberculosis más frecuente en el lóbulo superior del pulmón derecho, llamado el foco de Kohn. Ahora, el aneurisma de Remuchet es una complicación de la tuberculosis pulmonar, ¿ya? Produciendo hemoptisis. Me produce me produce mucha hemoptisis. Igual me puede traer anemia. Miren, ahí se ve de un aneurisma de Remuchet. Miren cómo ha hecho ha sangrado, se ha roto. Este aneurisma ha roto, se ha rompido. Y mira, ahí me ha formado. Mira, se va a hacer hasta la pleura, se está cayendo. Entonces, el aneurisma de Remuchet normalmente es frecuente en cavidad. Y el quiste diatídico sangra con facilidad también porque me va a provenir la sangre del parénquima pulmonar y a veces intensamente proveniendo de la zona enquistada sin destruir el tejido pulmonar como el carcinoma. En este caso la sangre va a provenir de alrededor del quiste, no como en el carcinoma de pulmón o de células pequeñas que me invaden y me produce, me la destruye tanto el pulmón, que me produce gran cantidad de hemorragia, ¿no? Entonces, aquí mira está un clásico ejemplo de un quiste diatídico en el pulmón izquierdo, exactamente en su lóbulo inferior y parte del lóbulo superior. Miren, ahí se ve el famoso signo de Camalot. Es frecuente gracias a una rotura de la membrana quística del quiste diatídico, en donde se rompe esa membranita y hace que forme un signo, el signo del Camalot. Es común y patognomónico del quiste diatídico. Continuamos. Fiebre, vamos a hablar un poco de fiebre. La fiebre, o vamos a ver cómo proviene, de dónde proviene, de qué enfermedades proviene la fiebre. En las bronquitis agudas, pues, la fiebre es alta, con escalofrío, tos y dolor retroesternal hacia cuarto y quinto
¿Se ve la pantalla? Sí, sí, se ve Rolando. Ya. Ya me está faltando la voz. Ya. A ver, igual es un método de estudio, ¿no? Siempre es bueno repetir, repetir y repetir. Así no se- La fiebre, vamos allá, falta unas 3 días. Podría terminar. Vamos a hablar un poco de la fiebre. Vamos a hablar un poco de gente que presenta una infección continua, la presenta. ¿Ya? Hay varios tipos de fiebre. Fiebre intermitente, fiebre cuartana, fiebre terciana, varios tipos de fiebre, fiebre continua. ¿Ya? Entonces, la fiebre ya considerado cuando la temperatura es mayor a 38.2, ¿ya? Es mayor a 38.2. Entonces uno ya va a ir diagnosticando esa fiebre, ¿ya? Porque ya lo de antes es febrícula, ya, de 37.2 para arriba, es febrícula hasta 38 o hasta 38 grados centígrados, ¿ya? Y más arriba es ya fiebre. Entonces la fiebre, ¿cómo se va a ver en las distintas patologías pulmonares? Aquí es algo que ustedes deberían sacar una fotito si pueden, ahí. Muy interesante. ¿Cuándo se describe? Igual lo tienen en el libro. Una bronquitis crónica, o sea, a nivel de los bronquios. ¿Ya? Una bronquitis aguda. La fiebre es alta, obviamente, porque es un proceso agudo. La fiebre es alta, pensar que tiene una pleuritis descende y es más fácil expectorar. Y hay un poco más. Empieza el aire a botar ya, a poder. Ahí entonces va a poder expectorar esa flema y así sea más fácil. Ya en el cuarto y quinto. En la bronquitis crónica y las bronquiectasias, ¿ya? Que me pueden dar una pseudovómica, es apirético, o sea, no presentan fiebre, salvo en las fases de agudización, en que también aumenta la expectoración. Entonces, cuando es agudo, hay más expectoración. Caso contrario en la bronquitis aguda, donde había tos sin expectoración y había una fiebre alta. En este caso, en la bronquitis crónica, es apirético, no hay fiebre, pero sí va a haber expectoración en caso de agudización. ¿Se entiende ahí, no? Entonces, una bronquitis crónica con bronquiectasia me puede producir una pseudobómica, así como en pacientes broncorreides. Neumonía fibrinosa aguda es de comienzo súbito, por eso le dicen agudo. Todo proceso agudo es súbito, es decir, procedido de un fuerte escalofrío, la ascensión febril es rápida e hiperpirexia. Hiperpirexia, va a haber un aumento de la temperatura. Hiperpirexia. ¿Quién se acuerda de los valores normales? A ver, en fitopato, los que están llevando fitopato. Hiperpirexia se considera cuando la temperatura es. ¿Quién se acuerda de ver cuándo se considera hiperpirexia en la temperatura? Es Cuando cuando es la temperatura mayor a 41 grados. mayor a 40 grados. Ahí se le llama hiperpirexia. Muy bien. Entonces, hiperpirexia cuando es mayor a 40 grados. El carcinoma broncopulmonar primitivo. Fiebre intermitente, o sea, viene y va. E irregular e intensidad variada. Y la otra vez me hizo más pele o más fiebre. Esta vez voy a tener poca fiebre, pero la próxima que me va a dar más fiebre, intermitente, es un carcinoma broncopulmonar primitivo. Y hay que pensar en eso cuando el paciente tiene una fiebre continua, intermitente e irregular, de intensidad variada. Hay que pensar en un cáncer. Peor si el paciente está asténico y tiene síntomas de respiratorios. En una embolia pulmonar con o sin infarto, la fiebre es continua. Por eso ustedes van a ver en un complejo McKenna-White. Y no solamente tiene taquicardia el paciente, sino tiene. Entonces, en el complejo McKenna-White, en una embolia pulmonar, no solamente el paciente tiene taquicardia, sino una fiebre continua.
haya o no haya infarto. No obedece a los fármacos bacteriostáticos, si es que pensamos de alguna bacteria, pero sí a la heparina, porque la heparina es antiagregante plaquetario. Entonces, la tuberculosis pleuropulmonar también va a haber febrícula, va a haber fiebre ondulante, de ondas, va a ir, va a bajar, va a ir, de irregular, inversa, una postpandreal, o sea, después de las comidas va a tener fiebre. Y bien, estos son los síntomas ya un poco inespecíficos que no siempre hay en los pacientes con enfermedades respiratorias, como es la anorexia, que es la anorexia es la falta de apetito que va a tener el paciente. Casi constante en procesos de neoplásticos, sépticos, tuberculosos avanzados, acompañadas de pérdida de peso, obviamente porque no va a tener hambre, ¿no? Los síntomas gastrointestinales, como en la tuberculosis pulmonar, se observa acidosis, pesadez gástrica postpandrial, como decían, ¿no? Podía producirse una fiebre postpandrial e irregularidades en la deposición. A veces, por localización intestinal de la tuberculosis se puede ir al intestino y me puede producir deposiciones o heces irregulares, de intensidad irregular, o de deposiciones un día sí, el otro día no, por una tuberculosis a nivel intestinal también. Porque ustedes saben que migra el bacilo tuberculoso por la sangre. En los enfisemas pulmonares igual, por distensión o dolor epigástrico postpandrial y a veces por. Esos son los síntomas gastrointestinales en un paciente con tuberculosis pulmonar y enfisema. En enfisema, este es lo más característico, una distensión abdominal y dolor epigástrico después de las comidas. Entonces no le va a doler ahí. Normalmente a los pacientes con enfisema pulmonar. Y a veces tienen vómito, a veces. Y náuseas también, a veces nomás. Por eso no es tan específico. Y la astenia es cuando se siente sin ganas, sin energía. Normalmente en neoplasia, obviamente, porque van a ser anoréxicos. En tuberculosos avanzados. En bronconeumopatías sépticas. Fibrosis intersticiales difusas porque no van a poder respirar bien. Y trastornos menstruales en las mujeres. En la tuberculosis cuando se van hacia los genitales. Con amenorrea, o sea, ausencia de menstruación. Hipomenorrea o disminución de la frecuencia de menstruación. Y oligomenorrea cuando hay disminución. Aquí en disminución. Amenorrea cuando no hay. Hipomenorrea cuando es poco lo que va a botar. Y oligomenorrea cuando es baja menstruación. Y aquí, trastornos neurológicos y osteoarticulares. Esto no hay que tomarle mucha importancia porque se observa, no habla mucho de los trastornos neurológicos. Y si lo habla, se va a otro lado. Más es característico la encefalopatía respiratoria, que es pregunta de examen. Se observa en la insuficiencia respiratoria avanzada, la cefalea, estos tres síntomas. Cefalea, somnolencia y manifestaciones motoras, como el flapping o similares al flapping tremor. Y ahí cuando los encuentre por ahí por la clase vamos a ver cómo es el signo cómo se hace la técnica del flapping tremor. Cómo se ve el signo del flapping tremor, que es un temblor fino, que se produce normalmente en pacientes con encefalopatía respiratoria, etcétera, en varias enfermedades. Y aquí miren, se ve, los ventrículos están muy dilatados, súper dilatados. ¿Por qué? Por la encefalopatía respiratoria. ¿Pero por qué pasó eso? Vamos a ver un poco de su fisiopatología. La cefalea, miren que hay en la encefalopatía respiratoria, hay un dolor de cabeza persistente y de carácter sordo, atribuible a la vasodilatación cerebral. ¿Por qué va a haber vasodilatación cerebral? Por disminución de la obtención de oxígeno. Entonces va a haber una vasodilatación a nivel cerebral y de las meninges del cerebro. Por la hipercapnia también, porque va a haber un aumento del dióxido de carbono, que eso me produce igual vasodilatación. Y edema cerebral. Al haber hipercapnia o aumento del dióxido de carbono, también va a aumentar el líquido cefalorraquídeo y eso me produce un edema cerebral, como vemos aquí en la tomografía.
ahí lo vemos, cómo están los ventrículos laterales, miren, está dilatado por el edema y el aumento del líquido cefalorraquídeo causado por la hipercapnia. Y ahí ya uno ya se entiende, el por qué. Miren, igual tiene el edema cerebral, miren, aquí anteriormente, miren, acumulación de líquido por alto contenido de líquido cefalorraquídeo, por la hipercapnia. Pregunta que tengan hasta aquí sobre este tema. Rola, ¿no ve que hace unos segundos acabas de decir que era pregunta de examen? Esa parte, ¿cómo dijiste? ¿Puedes repetir, por favor? ¿Cómo dijiste, Brice? No te escuché. Recién se me viene el internet. ¿Qué decía Brice? Se salió ahorita. Sí, su internet. Sí. Solo dijo de... ¿En qué parte dijiste que era pregunta de examen? Esa es la encefalopatía respiratoria. Todo eso, ¿no es? Sí, todo esto. Ya. Y el extremo. Bueno, lo que me dijeron. Yo lo que escucho nomás. Bien, Falta. ahora el caso. Aquí ya terminamos. El Ah, caso, ya. caso Chris. Listo, a ver, aquí quiero que no se explaye. Está sencillo. Paciente varón de 60 años es llevado a urgencias por presentar tos seca, dolor de tórax y disnea. Ojo, mire, síntomas respiratorios. A la exploración física se evidencia disminución de los movimientos respiratorios. Al lado izquierdo, disminución de las vibraciones vocales, matidez a la percusión y disminución de los ruidos respiratorios del mismo lado. Se realiza toracocentesis diagnóstica, que es el mejor método para diagnosticar que vamos a ver, y un rayo X de tórax póstero anterior, en lo que se observa lo siguiente. ¿Cuál es el diagnóstico radiológico? Ahí se da hasta con una flechita, le puse, para que lo vean. ¿Cuál es? ¿Qué signo ven ahí? ¿Y cuál es la enfermedad, el diagnóstico radiológico? No hagan caso a este color. A ver, ¿cuál creen? Los que están ahí, los que apenas quedamos. A ver. ¿Qué signo se observa ahí? Dice que el paciente tiene disnea y matidez a la percusión, ¿sí? A nivel del lóbulo izquierdo, y tiene matidez, sonido mate, al igual que el hígado. ¿Cuál creen que es el diagnóstico? ¿Eh? Matidez. Una pregunta, Rolando. Cuando dice matidez, ¿es similar a percutir, digamos, la pared? Sí, una estructura, un órgano sólido, ¿No ves? estilo mate. Sí. Y este Mm, tiene matidez a la percusión. Mira
mira qué signos hay desviación un poco traqueal, pero desde 60 años, o sea, es casi normal que tenga esa desviación traqueal. ¿Qué más tiene? ¿Qué otro signo tiene? Mm, no me acuerdo del signo, pero me acuerdo que mencionaste que... no, me estoy confundiendo. A ver, es el signo del menisco. A ver, ya le digo, signo del menisco. ¿En qué patología se observa? En derrame pleural, Si es matidez a la percusión, en el pulmón izquierdo, si es hay matidez y disminución de los ruidos respiratorios y una toracocentría. un derrame pleural. Eso, bien, un derrame pleural. Ahora, ¿en qué estadio estará? No sé, eso ya es fisiopata. Para que usted ya, eso ya es un poco más avanzado. Rolando, ayer te escuché hablar Entonces, sobre con la... pleural por presentar matidez a la percusión y signo del menisco. Ah, ya, ya. Gracias por su atención y que Dios me los bendiga. Siempre estamos ahí dispuestos a compartir los conocimientos entre todos, así para que no se pierda el compañerismo. Y nos quedamos hasta los donde Rolando, termine. Rolando, ¿me escuchas? Sí, te escucho, dime. Ayer mencionaste, no sé, una desviación de la tráquea hacia el lugar de, o sea, hacia el pulmón afectado. ¿Cómo se llama ese signo que se desviaba hacia el pulmón afectado? Signo de paro Ah, ya, ya. en, en las telestasias, neumotoras Ok, y perfecto. derrames. Muchas gracias, Rolando. Aunque aunque le puede desviar al lado contralateral hacia un lado donde no debería. Que no se va a ir hacia el lado afectado, sino hacia en el derrame pleural. Cosa que no pasa en la neumotórax ni en la telesta. ¿No? Perfecto. Gracias. Bien, espero que les haya disfrutado, chicos, a los que estaban, hasta los que sobrevivieron. Y nos vemos a ver el día lunes en las clases. ¿Ya? Que tengan buenas Gracias, noches. Rolando. Hayan estado bien con su... Dime, dime. De nada, Enriquito. Nos vemos, nos vemos. Todo es posible. Cuando yo digo que se hace, se tiene que hacer. No descansa hasta que se haga. ¿Ya ven? Entonces, nos vemos, Lady. Gracias por tu presencia. Gracias, Castrito. Y gracias, Jimmy. De nada.